Buenas tardes, estudiantes. Esperemos unos minutos y empezamos clases, por favor. Muchas gracias. Listo, estudiantes. Buenas tardes con todos. Bienvenidos y bienvenidas, ¿no? Continuamos con la clase, por favor, del día de hoy, de la materia de ciudadanía, ¿no? Por favor, ayúdeme levantando la manito. ¿En qué tema nos quedamos la última clase? Que alguien, algún compañero nos ayude, por favor. Levante la manito. ¿Quién? Alexander, por favor, ayúdeme. ¿Qué clase nos quedamos? ¿Qué tema nos quedamos la última clase? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí, ¿Cómo la está? última clase que vimos
vimos referente a la democracia de la ciudadanía moderna. Democracia de la ciudadanía moderna. Ya, muchas gracias, señor Alexander. Tiene puntitos extras por su participación. De clase moderna. Ya, listo. Bueno, en la anterior clase explicábamos sobre las situaciones de cómo se manejaba el tema moderno en la democracia. Ha cambiado y evolucionado la democracia hasta últimamente, ¿no? Y se ha fijado una circunstancia de cómo se ha manejado lo previsto en muchas circunstancias dentro de la democracia, muchos ámbitos para bien, otros para más, y por el abuso tal vez de confianza extrema, pero siempre con una visión los derechos ciudadanos, a los derechos principales, a los derechos fundamentales del ciudadano y en general, ¿no? Desde mucho tiempo atrás ha comenzado a cambiar las circunstancias del, de la época democrática en todas las naciones, acorde a una forma sistemática, ¿no? ¿Y cuál es esta forma sistemática de observar y detallar el cambio de derechos hacia una persona, de un Estado, de un gobierno, universales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto ha cambiado, todo esto ha ido fundamentándose para desarrollar lo que ahora lo tenemos como democracia, ¿sí? Entonces, lo que le explicaba en la anterior clase se señalaba directamente justamente a ese tema de cómo comienza a cambiar la democracia, cómo comienza a cambiar su situación democrática, de derechos, de valores, circunstancias de conflictos, de interés, situaciones de temas estatales, de temas fundamentales, de temas circunstanciales, situaciones complejas, acorde a cada persona, cada raza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones ha ido generando una situación de apoyo, ¿no? En el tema de la ciudadanía de la democracia moderna, ya les dicté clases, ¿verdad? ¿O nos quedamos como tema ese? ¿O ya les dicté No, clases? sí, sí nos dictó clases, doctor. Ya les dicté Llegamos clases. hasta... Sí, el último que vimos fue la democracia se puede disentir y conformar grupos. La democracia y legal. La población puede formar parte de partidos políticos que comparten sus posiciones ideológicas. Ahí nos quedamos. Posiciones ideológicas. Ya, muy amable, gracias. Muy amable, señor Alexander. Ponemos, abajo de eso, ponemos un estado democrático, un estado democrático un estado democrático coma, para atender, un Estado democrático, coma, para atender un Estado democrático, coma, para atender las necesidades de la población, las necesidades de la población, las necesidades de la población, descentraliza, descentraliza, descentraliza
descentraliza su poder a través, su poder a través, su poder a través su poder a través de las formas de gobierno de las formas de gobierno local, de las formas de gobierno local, de las formas de gobierno local, coma, por ejemplo, coma, los consejos provinciales, coma, municipios o juntas parroquiales, o juntas parroquiales, coma, a las que asigna roles, a las que asignan roles, a las que asignan roles y funciones específicas, y funciones específicas, y funciones específicas. Punto seguido. El nivel central, el nivel central es solo una instancia, el nivel central es solo una instancia definidora de las políticas públicas, de las políticas públicas, de las políticas públicas, punto aparte. En democracia las decisiones las toma libremente la mayoría. Las toma libremente la mayoría.
las toma libremente la mayoría. Las toma libremente la mayoría. Las toma libremente la mayoría. Punto seguido. Esto supone un riesgo. Esto supone un riesgo. Esto supone un riesgo para que los derechos, para que los derechos para que los derechos de las minorías para que los derechos de ciudadanía de las minorías sean considerados, sean considerados, sean considerados, sean considerados sean considerados o que los criterios de los disidentes 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 se tomen en cuenta. Se tomen en cuenta. De ahí que es necesario conocer las necesidades, de ahí es necesario conocer las necesidades, de ahí es necesario conocer las necesidades y demandas de los grupos y demandas de los grupos y demanda de los grupos minoritarios, de los grupos minoritarios, coma, a fin, a fin, a fin de que se gobierne, a fin de que se gobierne para todos y todas, a fin de que se gobierne para todos y todas. Punto aparte. Una sociedad democrática una sociedad democrática verdadera
verdadera es en que todas las personas es en que todas las personas es que en todas las personas acceden a los derechos, acceden a los derechos acceden a los derechos civiles, civiles, coma, civiles, coma, políticos, políticos y sociales, políticos y sociales, coma, donde conviven de forma pacífica, coma, donde conviven de forma pacífica, donde conviven de forma pacífica, donde conviven de forma pacífica, instituciones públicas, instituciones públicas, coma, privadas, coma, organizaciones, 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 coma, asociaciones, asociaciones, coma, movimientos sociales, movimientos sociales, movimientos sociales, partidos políticos, partidos políticos, coma, grupos sociales o culturales, grupos sociales o culturales, punto y coma, todos ellos diversos, todos ellos diversos, que participan, todos ellos diversos, que participan en la liberación pública, coma, con respeto.
Ya te voy a ver, espérate. Ya. Conéctame. En caso de conflictos, los espacios de diálogo, en caso de conflicto, los espacios de diálogo, en casos de conflicto, los espacios de diálogo y de negociación, y de negociación, y de negociación, son los mejores, son los mejores son los mejores escenarios para su resolución, para su resolución. Para su resolución. Punto aparte, la ciudadanía en la democracia moderna. La ciudadanía en la democracia moderna. La ciudadanía en la democracia moderna es una condición atribuible, es una condición atribuible a todas las personas atribuible a todas las personas desde su nacimiento, desde su nacimiento, desde su nacimiento, desde su nacimiento, desde cuando pueden gozar, desde cuando pueden gozar de todos los derechos humanos, desde todos los derechos humanos, en libertad, en libertad, coma, posibilitando, posibilitando al máximo, posibilitando al máximo el desarrollo de sus capacidades, el desarrollo de sus capacidades. Explico. ¿Por qué se da el ámbito de la democracia moderna? ¿No? Ese es un equilibrio que genera dentro de la estabilidad, no solamente económica, política, derechos que goza el ciudadano o la persona para que no sean vulnerados, ¿sí?, derechos universales, derechos colectivos, derechos individuales, como cuáles. Uno de ellos es la salud, la gratuidad, la buena educación, el derecho al empleo y situaciones similares. Hoy en día nos damos cuenta que gobiernos de turno violan los derechos universales que causan estos conflictos de intereses del ciudadano como tal. ¿Qué es lo que ocasiona este tipo de situaciones? Nosotros, de acuerdo a convenios firmados, ¿sí?, e internacionalmente, formamos parte de los derechos generales, como la CIDH, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Podemos poner denuncias, demandas directas, que pueden ocasionar este tipo de circunstancias para nosotros establecer lineamientos
de violentar los derechos individuales, colectivos, grupales, políticos, de gobierno. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de situaciones, no es que ustedes dicen, bueno, los derechos se dieron recientemente, ¿no? Los derechos vienen funcionando desde la antigüedad, por eso hay historia de la democracia, ¿sí? Y dentro de esta historia de la democracia, vemos hoy en día la democracia moderna como tal, ¿sí? Y dentro de la democracia vienen los derechos humanos, que los derechos son derechos irrenunciables, imprescriptibles e inajeneables, ¿sí? Que no se pueden prescribir, no se pueden embargar o enajenar, ¿sí? ¿No es cierto? Y no se pueden embargar. ¿Correcto? Eso es los derechos generales, el derecho al agua, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a, por favor, a entregar unas, a hacer ver un videito, por favor, prestamos atención y les compartiré. Origen de la democracia, cómo evolucionamos hacia la representatividad. En videos anteriores revisamos el origen de la democracia, cómo evolucionamos hacia la representatividad y cómo se ha desarrollado el concepto de demos o el pueblo que participaba de este sistema. Ahora que ya conocemos un poco mejor cómo se ha ido transformando un sistema de toma de decisiones que siempre pretendió poner el poder del Estado en manos de su gente, podemos revisar qué es lo que hoy constituye una democracia y los distintos derechos que este sistema protege. Podríamos decir que para que en estos momentos exista una democracia válida, se necesitan contar con ciertas características. En primer lugar, de lo que ya hemos hablado mucho, la participación efectiva de los ciudadanos en las decisiones gubernamentales mediante la elección de personas que los representen en estas decisiones. Para lo anterior, deben existir libres, justas y frecuentes elecciones en las que pueden participar los ciudadanos. En segundo lugar, la universalidad e igualdad del voto, es decir, que una parte representativa de la población pueda acceder a esta oportunidad de participación a través del voto y finalmente que sus votos tengan el mismo peso en el conteo. En tercer lugar, debe haber un importante acceso libre a la información para que los ciudadanos interesados en participar puedan razonablemente aprender sobre las políticas propuestas, sus distintas alternativas y sus potenciales consecuencias. Ahora, es importante resaltar que, hoy en día, una democracia debe contar con ciertos derechos fundamentales que no deben ser intervenidos o controlados por el Estado. Por ejemplo, la libertad de expresión y pensamiento sin miedo a amenaza de represión, el libre acceso a la información, la libertad de reunión y asociación, entre otras que, sin su efectivo ejercicio, no permitirían una real participación de los ciudadanos. Pero, ¿por qué todo lo anterior es deseable? ¿Qué nos hace valorar la democracia frente a otros sistemas? Aunque estas son profundas y complicadas preguntas, la historia del siglo XX, y en realidad la historia en general, nos muestra que la democracia posee características únicas que muchas personas valoran y consideran deseables. Por ejemplo, al poner el poder en manos de las personas, se pueden evitar regímenes autoritarios, arbitrarios y tiránicos, que busquen imponer su voluntad y sus intereses por encima de los de las personas, dejando de lado el bienestar común para beneficiarse ellos. Esto probablemente desemboque en que los ciudadanos queden más satisfechos con las decisiones estatales que dentro de un sistema autoritario en el que no se tomen en cuenta sus necesidades ni opiniones. También los países democráticos en general tienden a ser más prósperos y presentar mejores estadísticas de esperanza de vida, salud, educación, PBI per cápita, entre otros indicadores de bienestar. De hecho, podríamos decir que una democracia tiende a impulsar el desarrollo humano entre sus ciudadanos. En otros puntos menos relevantes, pero también valorables,
es que permita a las personas proteger sus intereses al participar en la política de su país. Garantiza ciertos derechos que otros sistemas no son capaces de garantizar y establece un nivel importante de igualdad ante la ley en el ámbito político. Finalmente, pero no menos importante, los ciudadanos que participan voluntariamente de las medidas implementadas en su país tienden a tomar un grado de responsabilidad sobre sus decisiones con respecto al gobierno y sus políticas. Como podemos ver, el concepto de democracia hoy en día ya no es solo un sistema de toma de decisiones, sino un modo de gobierno y vida en sociedad donde los ciudadanos pueden cooperar con otros para resolver problemas en común. Así, nos ayuda a tener disponibles las herramientas que, finalmente, pueden contribuir a nuestro desarrollo individual y a la vez aportan positivamente a la sociedad. ¿Y tú, crees que un gobierno democrático es deseable para tu país? Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Listo, señores. Como nos damos cuenta, anteriormente la democracia se los llamaba un grupo determinado de personas, elegían las autoridades. Ahora no, ahora es todos, ¿sí? Y a la vez como votamos, se nos vienen las elecciones más o menos en 15, 20 días, se nos vienen las elecciones, no solamente es votar y se acabó, nosotros tenemos que ser activos políticos, o sea, participar en la política, no en un determinado partido, porque a veces confundimos esas situaciones de ser políticos, es pertenecer a un movimiento o partido político, no, es desarrollar una capacidad de mandato a la persona que nosotros elijamos como autoridad y la entidad que administre los bienes públicos. Eso es la actividad política, alzar la voz cuando tengamos que alzarla. Nos hemos callado mucho, hemos pasado 6 años en silencio, desde Lenín Moreno y 2 años de Guillermo Lasso. ¿Qué es lo que está pasando? Nos hemos vuelto incapacitados políticos, nos hemos vuelto conformistas, estamos violentando la democracia colectiva e individual de futuro y de sociedad. Entonces, pongámonos a analizar nuestras circunstancias de cómo estamos viviendo la política en el Ecuador, ¿sí? Es un punto bastante conflictivo que debemos cambiarlo, ¿no? Listo, mis queridos estudiantes, amigos, apaga la aplicación. Me despido, nos vemos la próxima clase en literatura y seguiremos con este tema que es muy agradable la próxima semana. Que les vaya muy bien, un gusto. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.